esta falta de memoria del presidente. Él mismo decía nada ni nadie sobre la ley, ¿no? O encima de la ley. Y ahora pues está tragando sus palabras, o como decimos, está mordiendo la lengua, porque es el primero en querer vulnerar la ley por capricho y no bajo un argumento jurídico. Tú como gobernante o como hijo de gobernante, ¿cómo puedes dormir sabiendo que te estás llevando a encuentro a tu país? Yo creo que en este país se siembran más muertos que maíz. Y tenemos que pensar que esos muertos en fosas tienen una madre. Bueno, y el tema de la Corte, le ponemos la señora Corte porque de verdad es la señora Corte en cuestión del balance de poderes ahorita en el país. Ahorita están los ojos en la Corte con la ministra presidenta Norma Piña. El gobierno está acusando a la Corte por la cuestión de darle un revés al plan B, ¿sí? Y de llamar traidores a ciertos ministros. Y aquí la verdad yo creo que el presidente debe de leer otra vez la Constitución, si es que no la ha leído, porque hay una cuestión muy fundamental que es la división de poderes. Y no se puede, al menos que estemos hablando de un dictador, que nada más quiera que se haga lo que él dice. Entonces, abro aquí la conversación. Dicen que hay una manta, bueno, Indira ahorita nos puede contar que ella estuvo ahí, en donde Norma Piña está denigrantemente, o sea, la pintaron con bigote, con barba. Eso se me hace en su casa, porque ella es la presidenta ministra, es como si en el palacio pintaran a un AMLO afuera, denigrándolo, ¿no? Entonces, esto sí es una cuestión muy delicada que creo que en el país y la sociedad debemos de poner el foco. ¿Tú qué opinas, Indira? Bueno, en primera, como legisladores federales y los partidos políticos tenemos un derecho, que es presentar las acciones de inconstitucionalidad, que no es otra cosa más que meter a controversia, es decir, a la discusión de la Suprema Corte, si el proceso legislativo o las decisiones que ya se tomaron dentro del Congreso han sido, digamos, acordes a la Constitución, porque de hecho nosotras cuando entramos al Senado hacemos un juramento. El juramento básico es preservar la Constitución, velar por la Constitución y que todo esté al margen del Estado de Derecho que ha sido creado desde más de 100 años en este país. Entonces, la Suprema Corte tiene como objetivo final armar esta discusión y tomar una decisión respecto a esa controversia. Eso debería de ser normal, a nadie le tiene por qué asustar, es parte de un proceso de discusión. Y sobre todo cuando se ha demostrado con evidencias que el proceso legislativo ha sido violentado, vulnerado, que no es como debería de ser. Y por supuesto que los ministros y las ministras también tienen su derecho a tomar esos casos, por decirlo así, y a presentarlos y a abrir la conversación. Entonces, si nos regresamos a la primaria, porque dices leer la Constitución, pero yo creo que todas las personas que hemos pasado por la primaria, de las primeras cosas que nos enseñaron a aprendernos de memoria fue que en México existen 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, a eso se le conoce la división de poderes. Por lo tanto, lo que hace la Suprema Corte, pues es su tarea, es su trabajo. Que es el poder judicial. Exacto, y ese poder judicial. No hay ninguna situación, digamos, que infrinja o que vulnere las actividades de un Congreso. O sea, el Congreso funciona como tal, simplemente que algunos legisladores y partidos políticos no estamos de acuerdo con cómo se llevó a cabo el asunto. Y es parte de una democracia, ¿no? Es parte de una democracia. Entonces, aquí es cuando vienen las alarmas, porque algo que es normal, en un proceso normal bajo el Estado de Derecho, un presidente se atreve, junto con el gobierno federal, incluso con los recursos públicos de la comunicación, a mentir, porque está mintiendo, y ustedes otra vez regrésense a la primaria, a violentar a la presidenta ministra de la Suprema Corte, como si ella también estuviera haciendo, digamos, algo malo, algo digno de denostarse. Sí, volteando la historia. Ahora dice él que la Corte está infringiendo la división de poderes. Exactamente. O sea, lo pone al revés. Lo pone al revés.
Cuando en realidad... Como el enemigo. Cuando en realidad es un otros proceso datos, normal. ¿no? Otros datos. Aquí lo grave es, y lo hablas muy bien en términos de libertad, es que todos, o sea, todos los que somos parte, legisladores, partidos políticos, ministros y ministras, estamos en nuestro derecho de hacer esa acción de inconstitucionalidad y de que se abra esa controversia. Y ese es el problema. El problema es cuando alguien, incluso con los propios recursos, te quiere mostrar una mentira a través de, y que no está sustentada en ningún tipo de argumento ni evidencia. En lugar de decir, saben que yo no estoy de acuerdo, sería otra historia. Sería otra historia, porque se vale también no estar de acuerdo o tener algún tipo de prejuicio o juicio. Pero aquí el problema es cuando desde el gobierno federal se miente a la población. Y eso se le llama manipulación. Y tienes el micrófono más grande. Sí, ¿verdad? Y el dinero. Porque la Suprema Corte, por historia y por tradición y por lo que vemos hoy, es que por lo general tiene el micrófono apagado. No sabemos mucho de la Suprema Corte. Y el presidente tiene el micrófono más grande. Y la verdad es que ya tienen en su poder el poder legislativo porque tienen la mayoría que no cuestiona nada además porque también tendrían derecho a hacerlo. Y ahora quieren también la Suprema Corte y lo vimos, ¿no? Cómo metió gente y él lo ha dicho, es que esta ministra es muy favorable para Morena, lo ha dicho en público, lo cual es impensable. O sea, no se puede hacer eso, está en contra de la Constitución que un presidente metiera gente favorable así. Los ministros deben de ser apartidistas. Claro. Su partido debe ser nada más la Constitución. No, y que si no están con él, también han nombrado, como ya es de saber de AMLO, que empiezan a nombrar, es que son enemigos y estos no. Margarita, sí, Pérez Dayán, y empieza a tachar a los que no están con él, porque si no se hace lo que está, eso es lo que a mí me preocupa más de este gobierno, de lo que estamos viviendo, la intransigencia. Porque en una democracia tiene que ver lo que tú bien dices, Indira, de que haya división de poder, que haya un balance, que no esté de acuerdo, no es parte de la democracia, pero no aquí se va a hacer esto, y si no, son enemigos, y si no, los amedrentaré, y si no, pasan sobre la Constitución. No, señor presidente, el que pasa sobre la Constitución es usted, porque está pasando sobre los mexicanos, y eso es súper grave en un país como México, que queremos llegar a otro punto del puerto. Nos estamos retrocediendo años, no nada más con esto, como lo que dijiste ahorita, Sofía, con lo del Senado. Con lo del Senado también nos hemos retrocedido, pues ahí nos dicen que casi 20 años o 24 años, bueno, con esto más. Entonces, ¿qué podemos hacer la sociedad en esto? ¿O La parte de la manipulación quizá no sería tan grave si va acompañada de estas intimidaciones abiertas y públicas. Exacto. Porque lo son. Ya la vez anterior conversábamos que lo que está pasando con la presidenta ministra Norma Piña se llama violencia política en razón de género. Y decíamos, ¿no? Irónicamente, si a ellas se lo hacen, ¿qué esperamos de las mujeres que no tienen un cargo ni ostentan algo tan importante como la presidencia de la Suprema Corte? Entonces, ese es el riesgo más latente, porque no solamente se manipula a través de la mentira, sino además se está intimidando a estos ministros y ministras, porque obviamente no conocemos lo que hay detrás de esas intimidaciones abiertas, pero yo me quiero poner en el lugar, por ejemplo, de Norma Piña y ver que desde tu oficina estén personas afuera denostándote, denigrándote hacia tu persona, violentándote hacia tu persona. Imagínense nada más eso, la presión psicológica que debe de ser, y que necesita resistencia y fortaleza para no ceder ante lo que es su trabajo, porque su trabajo efectivamente es tener una mirada bajo la disciplina jurídica estrictamente apegada a la Constitución. Ese es su trabajo, no tiene otro trabajo más que ese. Entonces, ahí también lo grave y el agravio más grande es que están violentando a una mujer en sus derechos laborales,
¿no? Y están violentándola políticamente desde estas mañaneras, desde los comunicados, desde estas protestas, que yo no dudaría que son financiadas o pagadas o infiltradas por gente del propio gobierno. No dudo mucho que sean espontáneas, porque incluso hasta para protestar, ¿no? Hay formas y fondos, pero sí esta falta de memoria del presidente. Él mismo decía nada ni nadie es sobre la ley, ¿no? O encima de la ley, y ahora pues está tragando sus palabras, o como decimos, está mordiendo la lengua, porque es el primero en querer vulnerar la ley por capricho y no bajo un argumento jurídico. Totalmente, Sofía. Pues no me vengan que la ley es la ley. O sea, no hay ya ese disimulo, ¿no? Ahora que están, pues tienen todos las riendas bien tomadas, menos la de la Corte. ¿Y qué debemos de hacer? Yo creo que sí estar muy atentos a las noticias, estar muy informados y estar conscientes de que la Corte ahorita es el último bastión. El último bastión. Sí, y que a mí me preocupaba mucho la semana pasada que hablábamos sobre todo lo que pasó en el Senado, ¿no? Y todas las leyes que pasaron, y todo lo que pasaron. Y bueno, se va a ver en la Corte, pues mientras haya Corte, ¿verdad? Mientras haya Corte, porque en realidad no puedo creer que aún gente que votó por el partido gobernante diga, no me vengan que la ley es la ley. O sea, hay que estar conscientes todos, y me parece que los que más tienen que estar es, votaste por esa opción, más tienes que estar observando lo que hacen. Claro. O sea, no nada más todos los mexicanos, sino cuando votas por alguien eres responsable de lo que pase, ¿no? Entonces hay que proteger a México. Y fíjate que, ya para concluir, creo que este gobierno está muy chiquito. O sea, porque en el sentido, a mí esa imagen de la manta de la ministra, digo yo, no hay vallas. No hay vallas para que ya no pongan manta, ya no nada, ¿verdad? Siguen poniendo, siguen protestando, incluso están vendiendo encendedores de AMLO y Me Canso Ganso y cosas ahí afuera como si fuera la vendimia de un concierto, y no hay vallas. Eso se me hace poderoso. Por eso se me hace la señora Corte de aquí estoy. Se me hace poderoso en el sentido de la están amedrentando, no nada más a la ministra, sino a los demás 8 ministros que dicen ser enemigos, o sea, ellos no. AMLO dice que son sus traidores a la patria, cuando el traidor pues está siendo él. El traidor está siendo él, a la Constitución y a nuestro país. Entonces, sí creo que aquí el que es más chiquito es el gobierno, porque en su momento pone vallas para que nadie proteste, ni ponga, ni nada. Y aquí se dice que hasta son de la jornada los que están poniendo los moneros, todas estas mantas afuera. Entonces, digo, la jornada ya sabemos con quién está, ¿no? No, y se presta a una mala legitimidad pagada o a sueldo. Exacto. Porque eso decíamos, pues nadie quiere obviamente criminalizar la protesta, todos también tenemos derecho a no estar de acuerdo y hacerlo en las calles. Sin embargo, no hay que pecar de ingenuidad, ¿no? Este tipo de situaciones más bien lo que hacen es a sueldo, pagado, previamente cobrado. Estrategizado. Sí, pues tienen este argumento del pueblo. Y yo nada más digo, para empezar, el pueblo tiene que conocer que tiene una Suprema Corte de Justicia, tiene que conocer que existe la división de poderes, que no es anormal que se presenten estas acciones de inconstitucionalidad y que la Suprema tenga que discutir, pero que en definitiva cuando alguien tiene la argucia de mentir, de manipular, de violentar, de utilizar los impuestos para pagar protestas y al final de cuentas de querer hacer cosas a capricho, pues está claro, ahora sí que estamos enfrente de un presidente chiquito, como decías tú. Tú, Sofía, para concluir, ¿te quedas pensando? Es que lo de chiquito creo que le queda chiquito. No estoy de acuerdo. ¿No? A ver. No creo. Yo creo que tenemos delante de nosotros un gobierno que cada vez es más grande.
Me refiero en poder, ¿no? Y no hay que confundirnos. Y esto de chiquito, creo que no estoy de acuerdo en mencionarlo así, sé a qué se refieren. O sea, chiquito en el valor, sentido ¿no? Sí, en cuánto sí. vale. No, pero tenemos un gobierno delante de nosotros que es muy, muy grande, más grande de lo que tiene que ser ningún gobierno. Mucho para pensar. Bueno, y los datos de desaparición en México están en un claroscuro porque si dicen 100,000 a lo que va de 2022, ahorita lo estábamos platicando, se nos hace que no es esa cifra, pues cuántos reportan y cuántos no porque tienen miedo, ¿no? Y aquí la cuestión es, estamos en el Día de la Madre y felicidades a las mamás, pero también es un dolor ser mamá en este país. ¿Por qué? Porque tú estás buscando a tu hijo desesperadamente, no me quiero ni imaginar estar buscando un hijo por días, por meses, siendo activista y terminas tú siendo la asesinada también y acompañas a tu hijo pues allá arriba. Eso sí se me hace y estás totalmente desprotegida. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Teresa Maguiel, que es una de las madres buscadoras de Guanajuato, que a lo que va de 2023, la ONU dice que van 6 asesinadas, mamás. Madres buscadoras. Sí, madres buscadoras. Iba en bicicleta y hombres armados. ¿Cómo compites tú andar en bicicleta y unos hombres armados llegando ahí y te matan a tiros? Y nadie vio nada, nadie dijo nada, la carpeta de investigación pues está así como ni la de su hijo ni la de ella, simplemente se acumula. Entonces, aquí esta cuestión que se nos pone la piel chinita en este día y lo decíamos, bueno, lo tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque es un tema que nos compete como mujeres y como mamás. Y, por ejemplo, María Herrera, que es una de las 100 mujeres nombradas por Time recientemente, tiene 4 hijos desaparecidos y está diciendo que sus compañeras están muriendo están arrasando con ir en contra de las mamás buscadoras. Quieren matar esa narrativa de buscar a los hijos, y el normalizar algo ha de haber hecho el hijo para que esté desaparecido. Eso me parece fatal. ¿Tú qué opinas, Indira? Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad y con eso decimos muchas cosas, es decir, así hubiera una sola persona desaparecida, hay afectaciones sociales principalmente, psicológicas y económicas para un país, es decir, no solamente para una familia, para un país. Ahora, si nos concentramos en el dolor por el que se atraviesa al momento de ser parte o víctima o familiar de una víctima de desaparición forzada, yo pienso que es indescriptible e inimaginable, porque a diferencia de cuando tienes un cuerpo, y lo digo porque durante muchos años me ha tocado acompañar a estas madres y ellas mismas te lo explican, es muy diferente a tener el cuerpo de tu hijo y de tu hija y saber dónde lo vas a enterrar, dónde le vas a ir a llorar, dónde va, sí, es otro tipo el duelo que se vive a este proceso permanente de no saber dónde está. Y además de no saber dónde está, que la incertidumbre come, enfrentarte a instituciones y a funcionarios y funcionarias públicas que en lugar de tener o mostrar empatía, sensibilidad, capacitación en derechos humanos, más bien tal pareciera que son violentadores. Y entonces, como dices, pues las madres se convierten también en víctimas del sistema. Entonces, alguna vez Leticia Hidalgo, que está buscando a su hijo Roy Rivera, decía que a ella le pareció un proceso como de estar muerta en vida. Y eso es altamente doloroso y costoso también, porque ahora imagínense, este proceso tiene que ir acompañado de psicólogos, de psicólogas, obviamente de un grupo de investigadores de las instituciones correspondientes. Y si viviéramos en un país donde esto fuera una prioridad, no sería una carga, sería un alivio el proceso.
Claro. Pero lamentablemente es una carga. Y entonces, ¿qué han hecho estas madres? Al ver que lo único que sucede es que las revictimizan, pues mejor ellas mismas agarran las palas, agarran los picos, contratan a los especialistas de su dinero o del dinero pues que la gente voluntariamente colecta para ir a buscar a sus hijos. Están haciendo algo que el Estado no ha querido hacer, porque eso sí es de voluntad, no es de falta de recursos, es de tener una simple noción de lo que significa cada desaparecido y desaparecida en este país. Entonces, cuando ellas lo hacen, digamos, están ejerciendo también su derecho a saltarse cualquier institución y pues ahora sí que con el cuerpo ir a buscar a sus hijos y a sus hijas. Lo más lamentable es cuando el Estado, en lugar también de protegerlas, ya es lo mínimo que esperas, ¿no? No solamente no vas a ayudar, pues no estorbes, pero pues al menos estate al pendiente de lo que estoy haciendo. Tal parece que las deja también a su suerte y entonces nos estamos ahora acostumbrando a ya no solamente escuchar de estos casos o acompañar estos casos de desapariciones, sino también de madres buscadoras que están siendo víctimas de esa doble muerte, porque lamentablemente la muerte ya la sienten pues en su propia experiencia lamentable. Pero entonces la gran pregunta es eso, ¿no? No se puede dejar en impunidad, como no se puede dejar en acefalía o en la ausencia institucional el acompañamiento a estas mujeres. Totalmente. Sofía. Es un tema que a mí me conmueve muchísimo en un país que se supone que adora a la madre, ¿no? La figura de la madre. La verdad es que solo le alcanza para el 10 de mayo. O sea, y se acabó todo, ¿no? El resto se acabó el festejo y se acabó, y yo no sé quién en realidad adora a la madre en este país que deja a las madres en este desamparo, ¿no? Y que no se conmueve por el dolor de una madre que tiene un hijo perdido. Y me parece que sale mucho en el periódico, y está muy bien, hay que informarse en el periódico. Pero lo que sucede en el periódico es que nos dan estadísticas, números o la nota fría, ¿no? Y entonces además podemos cerrarlo muy rápido. Ay, sí, qué mal. Pero me parece a mí que tenemos que leerlo en el periódico, pero sentirlo con el corazón. De madre y padre. O sea, porque aquí también hay padres por ahí, ¿no? ¿Qué sucede con las madres? Es que se convierten en la leyenda, ya lo hemos hablado aquí, esto de la Llorona existe y México está lleno de lloronas. Y lo que sabemos históricamente ya por las madres de la Plaza de Mayo de Argentina es que la Llorona nunca deja de buscar a sus hijos. Yo lo escribí en El murmullo de las abejas. Beatriz, este personaje, pierde a un hijo y en este momento se convierte en la Llorona. Y dice, ¿cómo llaman a las madres que pierden a un hijo? Pues es una amputación, porque la persona amputada dicen que siempre sentir el brazo o la pierna o su parte es como una parte fantasma que sigue para siempre, ¿no? Entonces tienes un hijo, pero no está, de hecho. Y puedes sospechar que lo pescaron por aquí o por allá. Y ya para cuando mataron a estas madres, es que no sabemos qué sufrieron, ¿eh? Y me refiero, no, además de sufrir el dolor de los hijos, cuántas amenazas llegaron, cuántas advertencias de alguna secretaría de su localidad o lo que sea. Y que la amputación se pasa a la familia, porque deja sin a los hermanos, sin madre tampoco. Sí, y ¿verdad? Aquí van las estadísticas. ¿Cuántos cuando se pierde un hijo a una familia es el 100%. O sea, ¿cuánto vale el 100%? Cada una de esas vidas, es que eso es lo que deberíamos de pensar. Cada uno de esos perdidos, cada una de esas madres son el 100%. Y tú lo decías, Indira, es que con una vida se afecta a todo el país. Tenemos que entenderlo, nos tenemos que conmover. Ya lo vemos tanto que ya nos separamos de nuestros sentimientos, de nuestra sensibilidad, de nuestra, inclinación hacia la empatía. No lo sé, es que cuando ya te lo dicen así,
quizá ya estamos, en inglés hay esta palabra, ¿cuál es en español? Desensitized. Sí, pues normalizando. Insensibilizados sí. Al dolor de alguien más, que debería ser de todo el país. O por ejemplo, lo que platicamos ahorita, la exfiscal que recientemente en Baja California. La exfiscal que era de desaparición. De desaparición en su estado, de Baja California Norte. Era exfiscal de desaparecidos, se desaparece su hijo, y tú ves los comentarios en redes y dices, ¿qué onda con la gente? Porque los comentarios son, bueno, pues es que era la exfiscal de desaparecidos, entonces ha de haber habido algo ahí que... No importa si ha habido algo ahí o no. Apareció muerto su hijo este fin de semana. Durísimas las imágenes. Es algo, esas. sí, sale la señora desencajada, ¿sí? O sea, porque en verdad, imagínate la ironía de tú haber sido la exfiscal, la fiscal en su momento, de gente desaparecida, ahora tú buscas a tu hijo y lo hayas muerto. Entonces, eso sí que es una historia puntual que refleja lo que está pasando en México. O sea, tú das por tu país, porque estoy segura que tú la ves hablar y todo, no la conozco personalmente, pero tú la ves y dices, luchaba por su país. Luchaba por su país, tenía un estandarte de buscar a gente y tal. Me imagino perfectamente, digo, fue la fiscal. Y ahora tú estás pagando con esa misma moneda. Eso se me hace, y que aparte tengamos un presidente que en su momento, hace un mes, no recuerdo el nombre de la mujer, pero también era una madre buscadora, se desapareció por unas horas y salió AMLO a decir, ya la encontraron, ella andaba no sé qué, o sea, él solo lo normaliza ante una mañanera. Y eso se me hace muy, muy delicado, porque estás normalizando algo que en el país nos estamos desapareciendo las mujeres. Y nos están asesinando, y a los hijos, y al pilar de la sociedad, ¿no? Y las hijas. Entonces, no sé qué más puedas decir de este tema. Pues es uno de los problemas y de las encrucijadas, desafíos más importantes, no solo de estos últimos años. Desde hace mucho tiempo en México no se han resuelto casos de desapariciones forzadas que se tienen que resolver, porque yo insisto, es un crimen de lesa humanidad, es decir, trastoca muchas otras cosas, porque al final del día, sí desnuda lo que está pasando institucionalmente, legalmente, la falta también de empatía, la falta de capacitación en esta perspectiva de derechos humanos, el pacto de los gobiernos con la delincuencia organizada y el crimen organizado. Entonces, son muchas aristas sobre un solo caso de desaparición forzada. Por lo tanto, hoy nuestra exigencia de justicia y nuestro acompañamiento más importante y solidaridad debería de expresarse con estas madres. Y me quedo con lo que decías tú, siendo un país donde la mamacita, la madrecita, la mami de la casa es casi parte de nuestra tradición y cultura, darles pues ese lugar en una sociedad, pues es increíble que tal parece que estamos haciendo todo lo contrario. Es una gran contradicción como país, es una impunidad muy sistematizada y solapada desde los gobiernos, tanto el federal como los locales, y que hoy debería de ser lo más importante de atender por la encrucijada que representa. Tan es así que María Herrera es una de las mujeres más influyentes en el mundo, según la revista Time, y lo es por su valentía y su arrojo, porque las madres buscadoras sí representan algo que hoy es significativo, si lo vemos del lado incluso positivo y de esperanza, que es no nos importa que el Estado no esté, no nos importa que la familia no nos acompañe, no nos importa que digan que nuestros hijos, qué hacían esas horas de la madrugada y por qué no los cuidé. Vamos a ir a buscarlos, a buscarlas, como ellas dicen, con vida. Entonces, yo sí pienso que ese movimiento social es el más trascendente de este país en este momento. Primero porque desbarata
No pueden ocultar, nadie puede ocultar su incapacidad. Y segundo, porque une. Y une en un sentido. No nos importa, vamos a ir a buscarlos, vamos a buscarlos con vida. Y yo aunque creo sea que morir en el intento. Aunque sea morir en el intento. Porque ellas saben, ellas saben que eso cuesta en algunos casos. Lo saben perfectamente, no... Tampoco lo están haciendo en una fantasía. No. Son realistas, saben que cuesta dinero y lo van y lo consiguen. Saben que cuesta tiempo y se hacen el tiempo. Saben que cuestan los riesgos y las amenazas y ahí están. Entonces yo sí creo que son el ejemplo más poderoso que podemos tener en este momento como mujeres para defender y seguir defendiendo nuestros derechos. Sofía. Pues a mí me gustaría mucho que cada vez que leamos un caso así de una madre buscadora o una madre buscadora asesinada en el periódico, no lo viemos. No le demos la vuelta a la página así nada más sin decir, ay, no quiero leer sobre esas cosas. Ahí hay, no sé, mucha realidad muy dolorosa. Hay que apoyar de alguna manera. ¿En qué podemos apoyar? Simplemente en sentir ese dolor, el dolor compartido de todo este país. Este país está lleno de... Yo creo que en este país se siembran más muertos que maíz. Y tenemos que pensar que esos muertos en fosas tienen una madre. ¿Cuántos muertos hay en este país? Esos desaparecidos hay. O sea, punto, ¿no? Y no sé si sirve leer el periódico, a mí me sirve muchísimo, pero sí tengo que hacer este ejercicio de cada número de esos es una vida humana. Empatía. Bueno, y el tema, Andy y José Ramón. Andy, que si los amigos, tráfico de influencias, etcétera. José Ramón, otra casa ahora en Coyoacán con una de las directoras de La Jornada. También, pues se ve algo ahí raro, ¿verdad? Y gracias a Mexicanos contra la Corrupción hemos sabido muchas de estas cosas que a simple vista se ven, pero necesitamos papelito habla, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora con esto y el fin de semana que si se subió un avión a Barcelona o no, que si Caroline dice, oigan, están atentando contra mi familia, no, aquí están atentando contra el pueblo de México, volvemos a lo mismo. Aquí mientras traen nosotros los pobres con 200 pesos en la bolsa y una pobreza franciscana, estamos viendo que ellos están enriqueciendo. Digo, acabamos de hablar que el fin pasado de lo del Senado, José Ramón estaba en un palco de Vidanta viendo el México Open, tomándose champaña como si fuera uno de los reyes, ¿no? Cuando, a ver, no estamos viendo esa austeridad per se, ni siquiera en nada, más que en recortes en las cuestiones que más, medicinas para los niños con cáncer, llámele lo que, o sea, podemos nombrar una lista de recortes presupuestales y que nos afectan directamente al mexicano. Ahora, yo lo contrapeso aquí un poco con la historia de Nicolás Maduro y sus hijos, porque exactamente pasó lo mismo, en donde Nicolásito Maduro, así le dicen allá, 40% se fueron a los testaferros de una cuestión tipo de petróleo, allá se llama no Petroobras, Petroalgo. Entonces aquí también fue tráfico de influencias tal, y Estados Unidos se está metiendo a checar, a investigar todo eso, y mientras tanto se dan cuenta que hicieron tan bien el tejido que quitaron el INAI de allá igualmente. O sea, la opacidad es su mejor amigo. Sofía, ¿tú qué opinas de esto? A mí me da muchísima tristeza. Digo, ya tendremos nosotros nuestro INAI aquí que tal vez nos pueda dar más claridad, o todavía el periodismo libre que tenemos que nos dé esa claridad. Mientras tú lo dijiste bien, Marcel, no tenemos nosotros los puntos sobre las IES. Lo que sí tengo es esta dolorosísima declaración del presidente en cuanto a que los 100 millones de
pesos o Sí, de sí. pesos que repartieron en contratos a los amigos de los hijos. Ay, no son nada, dijo, no son nada. 100 millones de pesos para ¿Perdón? alguien que dice que siempre trae 200 pesos en la bolsa. No se le hace nada, pero para el fondo de las enfermedades catastróficas de este país, quiere decir para atender a los niños con cáncer o personas con cáncer, enfermedades catastróficas. Solo dieron 52. Si 100 millones de pesos no son nada, ay, ¿qué significan 52? Para todo un país que llegue a tener este peligro de enfermar, pues es nada. O sea, esa en la estimación de este gobierno, esa gente no vale nada. No, está riendo en nuestra cara. La vida no vale nada y ya con eso yo me quedo. Históricamente en Rusia, En todas las dictaduras. en México, a lo largo de varios presidentes que no dan cuentas, que disimulan, que han aprendido a tejer caminitos y así, pero a mí lo que me duele es doble discurso de 200 pesos en la bolsa, la pobreza franciscana. 100 millones no son nada, pero soy el gobierno que defiende a la gente que no tiene nada, pero no vale nada la vida en este país. Y a mí eso me da mucha tristeza. Sí, totalmente, totalmente. Y aparte que aún así salga él, por eso está postrado enfrente de sus hijos, porque mis hijos no son corruptos. Ah, sí. O sea, mis hijos no son corruptos. Así Nicolás Maduro también a sus hijos no eran corruptos. Y ahorita están investigados por Estados Unidos. O sea, aquí ¿qué vamos a tener que hacer? Estados Unidos pronto va a venir a ver qué onda. Si no es que ya lo está haciendo, porque AMLO ya levantó la mano de no apoyen por no decir Mexicanos contra la Corrupción o otra, pero no estén apoyando a estas líneas editoriales. A ver, ¿apoyemos nada más la mañanera o qué? ¿Tú, Indira? Pues López Obrador llegó a la presidencia asegurando, afirmando y prometiendo que primero los pobres. Lo que no nos dijo es que primero eran los pobres de su casa. Y obviamente que va a defender a sus hijos y a sus hijas. No, nada, tiene hijos. Pero claro, los va a defender porque son parte del familismo que en la política normal y naturalmente hemos visto sexenio tras sexenio. Los hijos, los tíos, los sobrinos, los primos que al lado del poderoso se benefician de estas redes del nepotismo, de la impunidad, de la falta de transparencia, de la opacidad, incluso de la propia ambición del político que está en turno. Y eso ha sido la enfermedad de México por muchas décadas. Lo hemos visto pasar por las familias de los políticos durante muchos años. Entonces, cuando llega López Obrador y dice que no van a ser iguales o que no son iguales, de cierta manera sí provoca una emoción de esperanza porque la gente piensa, vaya, por fin va a haber alguien que en lugar de estarse comprando bolsas de marcas de lujo va a ocupar ese dinero para otras cosas, en lugar de estar teniendo estas casas que provocan conflictos de interés y dando contratos a los amigos, va a haber alguien con todo el juicio para poder hacer las decisiones correctas que necesita el país. Entonces, el problema de López Obrador, otra vez, es que se está tragando sus propias palabras. Y obviamente que la gente, fíjate, el otro día leí una columna que me gustó porque también es eso. La gente más pobre ya no es como era antes. La gente más pobre hoy sí se da cuenta, que esté a lo mejor condicionada, también comprometida, que tenga pues un mínimo de lealtad para quien le suelta dinero, sí, pero la gente ya no es como antes. Entonces hoy sí habría que desnudar al rey. El rey está desnudo, el rey no trae 200 pesos en la bolsa, el rey va a defender a sus hijos contra viento y marea porque primero los pobres de su casa, el rey va a solapar a su familia porque el familismo en la política es casi tradición y costumbre. Entonces, si López Obrador hoy se está mordiendo la lengua y está siendo inconsistente, yo esperaría que la gente más pobre, que la gente que hoy batalla todos los días para comprar la canasta básica, que todo está carísimo, carísimo. Carísimo. Sí.
carísimo. Y la gasolina y todo, Sí, todo. La gasolina Ya no te y el alcanza. tomate y el perejil y todo está carísimo. Yo esperaría que no tengamos un pelo de idiotas y que podamos darnos cuenta eso, que el rey está desnudo y que realmente está funcionando como lamentablemente han funcionado todas las familias de los políticos y los políticos mismos a solapar a su propia gente para en lugar de hacerlos a un lado y de, pues ahora sí que él es el político y él es el presidente, no, más bien, ¿no? Entonces es muy fácil decir, no, pues yo aquí muy austero, pero pues austeridad ¿para quién? Porque la austeridad hoy se ve en la falta de medicamentos, en la falta de infraestructura, en la falta de presupuestos para los centros de atención de violencia para las mujeres. La austeridad hoy se ve en las casas de todos los mexicanos y mexicanas y no por voluntad propia. O sea, porque Totalmente. no alcanza. Entonces, ahí está el problema. Y yo me ¿no? pregunto, ¿cómo duermen? O sea, ¿y cómo todos estos años que luchó en una transformación, supuestamente, cuando él era activista, que tú ves los videos antes y después y dices, no es el mismo, o muy astutamente hiló un tipo de storytelling que al final sabía que iba a salir así? Pero entonces, tú como gobernante o como hijo de gobernante, ¿cómo puedes dormir sabiendo que te estás llevando de encuentro a tu país? Mira, y sabiendo que te estás llevando de encuentro a toda la gente, porque se está llevando de encuentro no nada más al mexicano, sino a los poderes de México, sino a todas las layers que hay en México de cuestiones que le debe de importar a un gobernante. ¿Sabes qué? No esto. Yo tengo un amigo que tiene una frase que a mí me gusta mucho. A ver. Dice, pues es que es bien padre hablar de la pobreza y de la izquierda y de los ideales con una copita de champaña. Pues sí, totalmente estoy con tu amigo. Pues sí, está bruto. Pues está bruto. Sí. Y lamentablemente, Y el puro. veamos lo que ha pasado en Cuba, por ejemplo. Hoy en Cuba hay gente que se está literalmente muriendo de hambre. Y ustedes pregúntense, ¿dónde está la riqueza de los Castro? Precisamente fuera del país y con la familia. Miren, ahí salen sobrinos y hasta primos que no conocía seguramente Fidel Castro, pero ahí están. Entonces, pues sí, qué padre ir en tu avión primera clase pensando en el pueblo de México, ¿no? Pues eso todos quisiéramos, ¿no? ¿Sabes qué? Crean dinastías de izquierda. O sea, se está creando una dinastía, o sea, se me hace así como, vamos a hacer una cuestión monárquica de izquierda, vivir del pueblo, ¿no? Yo no creo que haya nada improvisado en todo esto. Hay una ruta crítica, de verdad que la trazaron. ¿Tú sí la ves? Sí, sin embargo, cuando ganó Morena, yo dije, bueno, ¿quién va a ganar con Morena? Bueno, las mujeres, por ejemplo. Dije, las izquierdas tienden a realmente trabajar por sectores de la población más vulnerables como las mujeres, los pobres, otras cosas. Dije, me preocupan otras cosas, pero dije, tan siquiera alguien va a ganar. Y no ha ganado nadie. Eso me preocupa muchísimo. Más que ellos. Me preocupa muchísimo esto de que ahorita no hay nadie que diga, dentro del partido del gobierno, que alguien diga, a ver, de 100 millones en contratos a los amigos, a 50 millones en el esfuerzo por salvar las vidas en peligro. Como que, no, bajas el cero y no contiene. ¿Dónde está? ¿Quién de verdad sí diga, oye, ¿y qué hemos hecho por las mujeres? ¿Y qué hemos hecho por los niños? ¿Y qué hemos hecho por los niños o las personas con cáncer? Y toda enfermedad catastrófica, tenemos que decir, no nada más por los niños. 52 millones para todas las enfermedades catastróficas de este país, que saludable no es. No. Y dices, a mí se me hace que en todo este cálculo que tienen no entra el humanismo para nada. Para nada. Y eso que tienen la Biblia humanista. Y ni siquiera las izquierdas, y ni siquiera, no hay nada de eso.
Y es muy triste, ¿no? Porque hay cosas que se pueden resaltar de la izquierda, de la derecha, el centro, qué bonito es el centro, porque tienes mucho más campo de acción, ¿no? Pero hay cosas que se valoran, ¿no? De Claro. las izquierdas, de la derecha, etcétera. Y resulta que No, yo digo cómo no está trabajando este totalmente, gobierno en ese sentido. ¿Cómo pueden dormir? Y aparte que dicen que vienen más cosas. O sea, todo lo que viene más de cuestión de investigaciones y demás, vienen con todo. Entonces, yo no sé cómo pueden dormir ahorita este gobierno y su dinastía de nosotros los pobres, porque nos está llevando de encuentro, pero igual también se los van a llevar de encuentro, no sé. Pues yo esperaría que cada vez que compremos tomates nos acordemos de quienes nos gobiernan y de la facilidad con la que ellos sí acceden a ciertos recursos, que son de la gente que paga impuestos, por cierto.